Vamos a hablar de la ración de Dios para un profeta, para poder dar un esbozo más amplio al ministerio profético. Ración de Dios o provisión, como ustedes vean mejor la palabra de acuerdo a su cultura, provisión de Dios para un profeta. ¿Por qué vamos a ahondar en esto? Vimos ya las tres líneas de liderazgo bajo el primer pacto: línea real, línea sacerdotal, línea profética. Concluimos que el profeta es la voz de Dios. Diferencias principales: el rey es por descendencia, el sacerdote es por descendencia, el profeta es por llamamiento. Entonces el rey se corrompió, el sacerdote se corrompió o se acomodó a su liturgia, llamemos así, su ritual, su ceremonia, pero no así el profeta. El profeta respetó el culto, naturalmente, respetó la ceremonia y la ofrenda. Es más, él participó de la ofrenda en el momento que debió hacerlo. Pero no se limitó a eso. Su actividad central, toda la razón de ser del profeta es proclamar la voz de Dios, la palabra de Dios. ¿Quién es usted? ¿Eres Jeremías? ¿Eres alguno de los siervos del tiempo antiguo? Le dicen a Juan. Él dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso está definido. Pero entonces viene la pregunta: ¿y qué provee Dios? ¿Cuál es la ración, la herramienta que le da Dios a ese profeta? Y creo que para ustedes esto debe ser crucial, porque tenemos un desafío enorme, un país con cerca de 40 millones de habitantes, tenemos unas cuantas iglesias, gracias a Dios por ello. Precisamente hablando con nuestra hermana Inés y corroborándolo nosotros mismos al asistir a la convención de ellos, estaban cumpliendo 50 años de trabajo en este país. Los resultados son hermosos, hay una notable congregación, hay ministros, es algo precioso. Pero uno se pregunta, en 50 años, y hay este grupo de creyentes solamente, no porque vamos a demeritar el grupo o el trabajo, ni mucho menos, pero hasta dónde es difícil incursionar con el Evangelio. Ahora, ella menciona que si nosotros apenas tenemos 18 años de trabajo y ya hay esta perspectiva, esta cobertura, nos ha ido muy bien, hablando en términos comparativos en cuanto a años. Pero no vamos a quedarnos, si este lleva 50, si este lleva 18, si aquel tiene 70, eso no interesaría tanto. El principio es que el que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar. Entonces, ¿quiénes pertenecemos? Que pienso que seamos todos a la línea profética, a los que nos identificamos con la palabra más que con un mero sistema organizacional, y deseamos que el reino de Dios se extienda a lo largo y ancho de este país. Tenemos que agarrar muy en serio esa provisión, hacerla muy nuestra y con ella desarrollar nuestro trabajo. Así que vamos a ver varias figuras, son muy fáciles de comprender. La primera sería la de Moisés.
Todo el relato de Éxodo 16 nos da las pautas. Yo voy a parafrasear para, como siempre hacemos, ganar tiempo. Muy brevemente habíamos visto ya que Moisés, una vez que está en el desierto, él tiene una provisión, algo que viene milagrosamente de parte de Dios, se llama el maná. Ha habido un cambio en cuanto a la dieta, el menú del pueblo hebreo. En Egipto, las holladas de carne, los ajos, los melones, los pepinos, los puerros. Ahora en el desierto no hay ollas de carne, no hay pescado, hay que depender de Dios. El profeta no depende de la provisión humana, ni de las ollas que se preparan en Egipto. El profeta ahora depende de lo que Dios le va a dar, y de eso que le da a él, le dará al pueblo. Es una dieta para todos, por igual. Porque entonces uno pensaría, bueno, como Moisés es el profeta, es el escogido, para él habrá caviar, habrá salmón, un pescado seco traído de Egipto, conservado en alguna manera. No. Llueve el maná. Maná para Moisés, maná para Aarón, maná para Abiú, para María, y siga contando. Más de 1 millón de personas se alimentarán solamente de maná. Ese pan que viene del cielo es una figura, un tipo de Cristo, porque luego Jesús hizo referencia al tema. Dijo: no os dio Moisés el pan del cielo, yo soy el pan del cielo. Entonces era una sombra, apenas un adelanto de la provisión mayor que sería en Cristo Jesús, porque Jesucristo es lo máximo que Dios ha podido darnos. Pero aquí aparecen unas cosas interesantes. La provisión del maná tenía que distribuirse en 3 medidas. La medida para el diario, cada día había una medida, pero había una segunda que era para 2 días, y una tercera que se guardó en el arca y que debió estar allí 40 años. Es bueno ahondar un poco más en esto, aunque lo hayamos perfilado en alguna de las clases. No podemos darnos el lujo, llamemos así, de malgastar la provisión de Dios, hacer mal uso de ella, o en el peor caso, menospreciarla. Todo el maná que podamos recibir hoy, hay que alimentarnos con él. Y todo el que podamos repartir hoy, debemos procurarlo. Cada padre, cada jefe de familia salió, recogió el maná para ese día y lo compartió con los suyos, de acuerdo al comer de cada familia, al número de personas. Es muy preocupante que algunos que egresan de los institutos llegan a creer que ellos saben más que los pastores, los directivos, autoridades de la iglesia. Yo oía un comentario que hizo un alumno allá en una de nuestras iglesias. Él recién se graduaba en el instituto, después de 3 años, y estaba charlando ahí con los compañeros, y entonces él decía:
De verdad que me siento muy honrado, me siento muy contento de ser alumno del instituto. Y lo que más me agrada ahora es que yo sé más que todos. Lo que el hermano, y mencionó nombres propios, el hermano, lo que el hermano Zúñiga, en ese tiempo eran los mayores predicadores. Bueno, el hermano Zúñiga ya había dormido en el Señor, pero hombres de renombre. Lo que ellos aprendieron en 30 años, yo lo aprendí aquí en 3 años. Esto es maravilloso, esto es extraordinario. Y hablaba con una voz gruesa el hombre, así bien erguido. Y yo lo miraba y pensaba, pobre hombre, qué gran equivocación. Lo que el Señor hizo fue darle el maná para el día, para que coma ahí, para que reciba la bendición, pero él tiene que pensar en el maná de mañana, que es otra porción diferente. No nos exaltemos, no nos enorgullezcamos. Podemos sentir que somos privilegiados, claro que sí, pero con humildad reconozcamos que Dios a cada uno le da un ministerio, a cada uno le da un don en particular o le permite que unos dones se manifiesten a través de él, pero aquí todo lo que aquí se recibe es de propiedad exclusiva del Señor Jesucristo. Y el hecho de egresar de un instituto no nos lleva a ya menospreciar al pastor, menospreciar a aquel porque tiene más años, porque se equivoca cuando predica. No podemos tocar al ungido de Dios, ese hombre humilde, tal vez iletrado, ese que tal vez nunca estuvo en una clase bíblica secuencial como estas, un poco más con corte de exégesis, de hermenéutica, corte homiléctico, ese que tal vez no ha tenido esas oportunidades como las nuestras, es el hombre que Dios usó para ser pionero de la obra, para ir a ese lugar lejano, a esa montaña, a esa cárcel, a ese lecho de enfermedad. En algún momento fue el instrumento útil para establecer la obra de Dios. Él llevó el maná exclusivo para ese día. Amén. La segunda medida es la que se tomaba el día sexto y debería alcanzar para 2 días, porque venía el reposo. Está hablando de una provisión acumulada, guardada para mañana, que no habrá el alimento. Aquí quiero hacer varias anotaciones. ¿Hasta qué punto nosotros nos estamos preparando y estamos guardando la medida de maná para mañana? El mañana aquí es un mañana muy relativo. Es un mañana en cuanto a las oportunidades que se nos van a dar. ¿Cuántos de los alumnos o de nosotros estamos preparados para mañana ir a una de las universidades de este país, reunir 50, 100, 200 estudiantes, 4 o 5 decanos de la universidad, profesores, y tener una conferencia, una enseñanza con ellos, por decir algo, sobre el tema de la evolución, y hacer cuadros comparativos fuertes y tener argumentos para derrocar en la hueca sutileza de la evolución de Charles Darwin o de algún otro doctorado en esa materia? ¿Estamos nosotros preparando ese maná para mañana? Créame que en la ración o la provisión de Dios está incluido ese paquete. Tiene que estar. A Dios no lo toma de sorpresa nada. Y yo tengo la absoluta seguridad que miles de estudiantes de escuelas, colegios, universidades vendrán a los pies de Cristo
Estamos preparando el maná que se va a llevar mañana a través de las ondas radiales por 2, 3, 4 cadenas de radio a nivel nacional o internacional. Estamos preparando el maná que vamos a llevar a la televisión. Ese es maná para mañana. Pero que no podemos esperar que llegue mañana, porque ya mañana es tarde para prepararlo, tiene que ser desde hoy. Estamos haciendo unos cursos elementales sobre expresión verbal, sobre la preparación de mensajes más ágiles, más contundentes, para esas áreas donde no podemos ir abiertamente con un tema de unicidad, de simbología bíblica, de geografía bíblica, porque a la gente no le interesa eso, sino donde podamos nosotros dar aplicaciones prácticas con relación a la problemática del momento. Usted iría a darle una clase de geografía bíblica a un drogadicto, por ejemplo. Él le va a entender algo sobre vuelos astrales, por ejemplo. Pero tampoco podemos darle clases sobre aeronáutica, él es experto en vuelos. Nosotros tenemos que llevar algo que lo impacte a él, que trate su problema de drogas, su problema de alcohol, su problema de violencia. En eso del maná para mañana, la situación es un poco preocupante, porque nosotros nos hemos encerrado mucho en la parte religiosa. Eso nos ha impedido desarrollar programas de mayor cobertura, porque mire, está claro que el número 4 es el número cardinal, que señala los 4 polos, los 4 puntos base del mundo. Y la predicación tiene que ir en ese mismo orden, son 4 puntos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 4. En Jerusalén, ahí vamos más o menos. Nuestra casa, nuestra sociedad común, nuestra cultura, nuestra costumbre. Judea, más o menos. Judea, entonces los vecinos, el compañero en la empresa, en la fábrica, por ahí manejamos esa área. Pero viene Samaria. Samaria era la ciudad con la cual no había comunión, era un poco de gente aparte, con un culto aparte, sacerdotes aparte, y ellos alegaban que entonces en el monte era donde se debía adorar, y los de Jerusalén decían no, es en el templo donde hay que adorar. Pero aunque el Señor derribó esa pared y Él dijo, viene la hora y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque Dios es espíritu, es decir, que trasciende todas las barreras culturales, políticas, religiosas, geográficas, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aunque eso sucedió y de hecho se ha venido dando esa unificación, no hay judío, no hay bárbaro, no hay griego, no hay siervo, no hay libre, eso es correcto. Pero aún así tenemos muchas Samarias ahora, de las cuales no tenemos noticia. Ni ellos vienen acá, ni nosotros vamos allá. Samarias religiosas, Samarias sociales, Samarias académicas, Samarias económicas. A tal sector no vamos porque la gente toda es rica, pero al otro tampoco vamos porque la gente toda es pobre. Samarias de todo tipo. Pero el profeta de Dios, el portavoz de Dios, tiene que estar preparado para ir a todas partes, a todas las Samarias. Pero para ir a Samaria hay que tener maná, hay que tener comida.
Me llama mucho la atención que justamente cuando Jesús pasa por Samaria, dice que le era necesario pasar por Samaria. A él lo dejan solo los discípulos porque los discípulos se fueron a buscar comida. Tengan en cuenta ese detalle. Cuando ellos regresaron con la comida, Jesús estaba hablando con la mujer samaritana y le dicen: Rabí, come. Y él dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y ellos charlaban entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Quién le trajo comida al maestro? Pero él dice: mi comida es, oiga la dieta del profeta. El que va a Samaria tiene que tener la siguiente dieta. Mi comida es, número 1, que haga la voluntad del que me envió. Y el plato fuerte, que acabe su obra. Es decir, que la perfeccione, no que la termine, no que la arruine, como hacen algunos, sino que perfeccione, que acabe, que culmine su obra. Esto debemos tenerlo muy en cuenta, porque quien va a Samaria va equipado con un alimento especial. No es el alimento de los discípulos que van por allá. Habrán ido a buscar pescado seco, unos panes, parece que eran bien comiloncitos, como ciertas personas que conozco, que no quiero mirar ahora. Y entonces ellos estaban bien con esa clase de comida, pero el profeta, la voz de Dios, que le era necesario pasar por Samaria, tenía otra clase de comida. Para él, su obsesión, su preocupación era hacer lo que Dios había mandado hacer y acabar su obra. ¿Es ese nuestro alimento? ¿Es esa nuestra porción? ¿Por qué no vamos a Samaria? ¿Por qué no pasamos por Samaria a buscar esa persona que está esperando en el pozo? Porque es que en Samaria está el pozo de las aguas viejas. Es allí donde está el pozo de la filosofía, el pozo de la religión, el pozo del ritual. Está el pozo de la vana satisfacción, de la hueca sutileza, de el espejismo. Y entonces mire que cuando Jesús comienza a hablarle a la mujer, porque él lleva una porción diferente, quien lleva porción diferente da alimento diferente. La mujer se sintió interesada. Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Ella acababa de hacer un cuadro comparativo y había entendido que lo que Jesús le ofrecía era superior a lo que ella había bebido durante 20, 30, 40 años. ¿Creen ustedes que todavía hoy es necesario pasar por Samaria? Pero no se vaya con las manos vacías. Lleve la provisión de Dios para allá. Lleve la ración que Dios le da al profeta. Sin esa ración ni se le ocurra, se van a comer vivo, porque usted va a encontrar personas de una cultura mucho más elevada, muy refinada, o va a encontrar personas de un nivel académico tan pobre que casi hay que hablarles por señas, casi hay que hacer solamente dibujitos, porque son personas que no han tenido acceso a los estamentos de estudio, no tienen contacto con los docentes, todas esas cosas. Bueno, les dejo la idea, porque si vamos a ahondar en cada paso, no pudiéramos llegar a los puntos más cruciales. La tercera medida de la ración para Moisés fue una ración que se colocó en el arca de la alianza. Se tomó de ese maná, se llevó y se puso en la urna, y allí permaneció por 40 años.
40 años es el número generacional. Esto nos da una idea clara. No era ya algo para el día presente, para el día de mañana era algo que trascendería. Y muchos que eran bebecitos, ese día que se guardó el maná, pudieron verlo a los 40 años. En el momento que lo guardaron, los niños ni sabían qué era eso. De pronto hasta hicieron comentarios, guardaron un juguete, guardaron una piedra, guardaron algo redondo, algo cuadrado. Cada quien haría su propio análisis. Pero a los 40 años, cuando llegaron a la tierra prometida, que se produce el Deuteronomio, porque Deuteronomio es segunda promulgación de la ley. ¿Por qué se da la segunda promulgación? Porque la generación que salió de Egipto se murió en el desierto. A la tierra prometida entran Josué y Caleb como pioneros que han sido salvados a lo largo de 40 años, han permanecido. Ni siquiera Moisés pudo entrar. Los demás, todos los demás después de Josué y Caleb, era la gente que nació en el desierto, era una generación joven. Pero para esa nueva generación, ahí estaba todavía el testimonio en el arca, el maná, la ración de Dios. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué sé yo? Que lo que estamos transmitiendo hoy, lo que se ha venido dando a lo largo de estos días y meses y años aquí trabajando, y cada misionero, cada pastor, es lo que se va a ver como resultado en 40 años. Eso lo hemos visto nosotros en nuestro país. Nuestra iglesia está cumpliendo unos 66, 67 años ya. Y las historias que oímos son asombrosas, de esos misioneros, de esos primeros predicadores que fueron llevando la semilla, que hacían el culto en la chocita, pero que la chocita fue quemada, que ese predicador fue muerto, que fue asesinado, que este fue martirizado, que los persiguieron y los apedrearon. Uno escucha cosas impresionantes. Pero cuando ahora, justo en el mes de abril que acaba de terminar, se han celebrado en Colombia 12 convenciones simultáneas en 12 estadios diferentes, con promedio de asistencia en cada estadio 10 en uno, 15,000 en otro, 20,000 en otro, 30,000 en otro. Entonces ese es el producto de lo que se sembró hace 30, 40, 50 años. Ese es maná generacional. ¿Y por qué les ahondo en esto? Porque miren, a veces no tenemos la misma libertad, el mismo denuedo para predicar, enseñar la palabra cuando tenemos 2 o 3 personas. Porque si nos vamos haciendo profesionales del púlpito, y entonces queremos tener la gran multitud, queremos estar en el estadio tal, en el coliseo tal, en un escenario deportivo, y si aquí hubiesen 5,000, 10,000, yo daría este gran mensaje, pero como son 2 o 3 personas, no se merecen tanto. Yo recuerdo unas palabras que me dijo un creyente. De pronto él lo dijo con ingenuidad, de pronto no midió lo que eso significaba. Yo alcancé a percibirlo. A mí me ha agradado mucho predicar o enseñar con la misma generosidad o profundidad, no importa el número, ni la hora en que se haga la reunión, ni en qué lugar. Y después de terminar una enseñanza que Dios nos bendijo muchísimo, era un tema maravilloso, un creyente se me acercó y me dijo: hermano, usted no debería esforzarse y darle tanta comida a la gente, no alcanzan a comerse todo eso.
Yo guardé silencio, le dije gracias de todas maneras por la insinuación. Pero después me fui a orar y el Señor me dijo, no rebaje la dieta, no baje el menú. Siempre lo que yo le doy es para que usted lo reparta al pueblo. ¿Qué harán ellos con ese alimento? Es su problema. Eso es falta, cuando uno piensa así, es falta de visión. Cuando se piensa que se da una comida y que se está malbaratando. Porque ahí en esos 2 o 3, alguien va a llevarse el gomer de maná para los 40 años. Alguien se lo carga y lo va a estar recordando en un futuro. Y me ha tocado, y justo ahora en la visita a Bolivia, se imaginan lo confortante que fue para mí ver a los chicos adolescentes que habíamos dejado, y algunos bien, que la mitad de estas canas se las agradezco a ellos. Y ahora estaban en el escenario principal, muy bien vestidos, pero más que vestidos en términos físicos, tenían la investidura del ministerio. Nos hemos ido dejando 17, 18 predicadores con sus respectivas iglesias. Han pasado 5 años. Para Elías la debilidad fue la persecución. Así que lo andaba persiguiendo Jezabel y quería matarlo. Así que en el mismo libro de Reyes, el primer libro y el capítulo 19, se nos cuenta la historia ya, vamos a decir la parte triste. Elías se va por el desierto, se sentó debajo de un enebro, quería morirse y le dice a Dios, basta ya, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Se echó debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego el ángel le tocó y le dijo, levántate y come. El Elías que vio la bendición de Dios en el arroyo, que vio la gloria de Dios en Sarepta de Sidón, que vio descender el fuego en el monte Carmelo, que vio descender la lluvia después de 3 años y medio, que tuvo la victoria sobre 450 profetas falsos, que él mismo los degolló. Ese mismo Elías ahora está temblando de miedo, está dormido debajo de un árbol, está temblando porque una mujer, terrible mujer, lo está persiguiendo. Es un momento difícil. Y aquí tenemos que ser realistas. Todos, en menor o mayor grado, vivimos esos momentos. Pero lo glorioso del asunto es que allí también está la ración de Dios. Aparece el ángel, le toca, le dice, levántate y come. Parece que el sueño era bien profundo, dice que despertó. Habrá visto un poco así borroso alrededor y otra vez se quedó dormido. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado para un trabajo muy especial, como que hemos sentido el toque de Dios y hemos dicho, ahora sí, van a saber quién soy, claro, con esta bendición en este culto, con este mensaje, ahora sí, vamos a lo que vamos. Pasa una semana, 2 semanas, otra vez se duerme. ¿Y dónde está el ánimo? Y las promesas que hizo. Y hasta vino y lloró y oramos por él y se reconcilió con 2 o 3 enemigos que tenía. Le pidió perdón al pastor, algunos son más avesados, son como más aguerridos, hasta le piden perdón a la iglesia. Le pido perdón que yo he sido muy inconstante, que yo he hablado mal de no sé quién. ¿Ah? Uy, casi que le sale la aureola. ¡Qué maravilla! Ahora sí, tanto que orábamos por el hermano Rubencho y ahora por fin se ha consagrado. Muy bien. Ahora Rubencho va a ser la bomba neutrónica aquí en esta iglesia. Otra vez se duerme. De nuevo,
cultos quincenales, cultos mensuales, otra vez la rabieta y cosas por el estilo. Pero el Señor vuelve a insistir. Así que el ángel de Dios volvió otra vez y llamó a Elías. Y ahora cuando él despierta ya más en serio ese despertar, entonces mira y hay una torta cocida en ascuas de fuego y agua. Entonces esta ración sí me parece que valdría la pena analizarla. Dijimos que el pan del arroyo de Querib no sabemos de qué panadería vino, pero parece que era un pan sencillo, fresco, sabroso, pero un pan sencillo. Pero ahora se habla de una torta que tampoco sabemos de dónde es, no hay información, pero es una torta que ha sido puesta en brasas de fuego, que así tiene una cocción especial y tiene unos nutrientes que parece que son diferentes o de mayor fuerza que los del arroyo, porque ahora dice que con esa torta y esa agua que él se toma, camina 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Esta ración sí que tenemos que buscarla, porque es la ración que nos define como ministros de la palabra, que nos quita la ambivalencia, la superficialidad, y entonces nos lleva a estar plenamente convencidos, porque el caminar 40 días es igualmente el camino de una generación, número generacional. Eso no quiere decir que él quedó perfecto, porque ya llegó a Horeb y se metió en una cueva. Mire cómo es el hombre. Allá se metió en una cueva y todavía seguía con miedo. Y cuando el Señor viene, entonces hay un proceso que vale la pena desglosarlo un poco. Está allí en la cueva, el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y hay varias manifestaciones de parte de Dios. El Señor le dice: sal fuera, es el verso 11, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Oído a los que viven de emociones, porque casi producen un terremoto en el culto, la gente rompe las bancas, tumba carteleras, destroza el púlpito, acaba con la batería, todo eso. ¡Qué culto tan bendecido! Hablaba con un joven hace poco en alguna reunión, bueno, no fue en este país, por si acaso, ¿no? Y entonces él decía: hermano, recibí tanta bendición, estoy tan contento, que sudé como nunca y quedé que no puedo ni hablar, perdí la voz. Yo le dije: bueno, no debe atribuir al hecho de que transpiró como nunca y acabó con la voz. Lo importante es que permanezca lo que le ha dado Dios en esa reunión, que estamos más por el lado emotivo. Eso es bonito. Aquí el viento rompía montes, pero dice que no estaba Dios ahí. Tras el viento, un terremoto, pero no estaba el Señor en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero tampoco estaba el Señor en el fuego. Y después del fuego, ahora un silbo suave y apacible. Y ahí estaba Dios, en el silbo suave y apacible. No se deje impresionar por los movimientos emotivos. Ahora están de moda. Ahora se maneja hasta magnetismo. Creo que ustedes conocen mucho de predicadores que andan tumbando gente, andan
derribando allá, bueno, todo lo que usted quiera. Siempre en la Biblia los que cayeron ante la presencia de Dios cayeron de rodillas y de frente. De espaldas cayeron los enemigos de Dios. Y cuando fueron los guardias a buscar a Jesús, ¿a quién buscáis? Ellos dicen, a Jesús Nazareno. Él dice, yo soy. Cayeron todos de espaldas. Pero eso no fue que cayeron por la bendición de Dios ni hablando en lenguas. Estaban aterrados de que estaba ahí el gran yo soy. Qué lindo es caer a los pies de Cristo, pero caer postrados a sus pies. Llévese esa idea, porque ahora estamos invadidos de esa cuestión emotiva. En el silbo estaba el Señor, entonces se produce el diálogo con él. Elías dice, bueno, yo soy el único profeta, me buscan para matarme. Era su opinión, era el cuadro que él tenía frente a sus ojos, pero el Señor le dice, yo he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal, ni sus bocas lo han besado. A este grupo pudiéramos llamarlo el pueblo no conocido en la época de Elías. Hoy pudiéramos llamarlo la iglesia no conocida. De pronto usted cree que es el único en ese barrio, en ese partido, en esa municipalidad, es el único en ese colegio, es el único que hay en ese sector. Si usted es predicador o pastor, usted piensa que es el único que predica tan bonito. Y no hay nadie que le iguale a usted. Uy, qué predicador tan famoso. Pues el Señor se ha reservado 7,000. Así que con usted son 7,001. Si usted permanece, si no quedan 7,000 solamente. Y usted, cambio y fuera. Seamos respetuosos de las cosas de Dios. Amén. El número 7 es perfección, es plenitud. ¿Ustedes creen que el Señor se ha reservado 7,000 para Él y para su gloria? Hay una iglesia que no conocemos. Por ahí anda. Y esa iglesia conocerá este nombre glorioso, invocará este nombre maravilloso. ¿Están interesados todavía entonces en la ración de Dios? Lo que Él provee para el predicador. ¿Creen que todavía eso está disponible? Y en gran medida, porque el Señor no da el Espíritu por medida, Él lo da sin medida para que todos tomemos. Avancemos un momentito más para que veamos un tercer personaje, que es Ezequiel. Y quiero aquí que veamos algo. Es el capítulo 4 de Ezequiel. Hay una ración para Ezequiel un poco extraña. Quiero que establezcamos aquí un cuadro comparativo. Ustedes saben que Ezequiel es el hombre usado para las figuras, las metáforas. Es un lenguaje un tanto particular para el pueblo de Dios. Entre todas aquellas cosas que a él le ocurren, es la de dormir sobre un ladrillo. No sé cuál de todos estará ahora en esa disposición. Y se le señala una dieta muy particular. Capítulo 4, verso 7. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubriendo tu brazo profetizarás contra ella. Y he aquí he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y tú toma para ti trigo,
cebada, habas, lentejas, milo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos, el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. ¿Qué era esta ración? Era la ración que se daba a los esclavos, a los que eran llevados en cautiverio. Era la ración de los pobres. Era una comida de la más humilde, la más barata. Resulta que la comida que comían los hebreos en Egipto era igualmente para esclavos. El pescado, los puerros, los melones, los pepinos, las cebollas y los ajos. Total, 6 tipos de comida. Aquí, si usted hace la cuenta, hay exactamente 6 tipos de comida. El número 6 es el número de hombre. Es el alimento provisto por el hombre. Los egipcios le proveyeron alimento a Israel en esas medidas. Aquí hay una provisión de alimento señalada por Dios, pero es lo que se consume habitualmente en la ciudad. ¿Por qué? Porque el Señor quiere mostrar que así le va a ocurrir al pueblo, así como come el profeta esa porción pobre, miserable, y el dormir en un ladrillo, y el estar asediado por el enemigo, así ocurrirá con la nación. O sea, el Señor está haciendo un cuadro en miniatura a través del profeta para mostrarle a todo el país lo que va a suceder en un futuro. Uno pudiera preguntarse, entonces, ¿y qué del pobre Ezequiel? Comiendo milo y habas, ¿y cómo se va a sostener? Y ese ministerio que tiene que desarrollar y tiene que predicarle al pueblo, escuchen o no escuchen, pero sabrán que hubo profeta. Lo que pasa es que en Ezequiel se dan los 2 cuadros, como para escoger. Uno era el alimento de esclavos que tendría el pueblo, pero el profeta, aunque lo comía, de hecho él se alimentó físicamente con eso, pero para el profeta había una ración aparte. Es lo que quiero que veamos. El capítulo 3, anterior a lo que estamos viendo del mismo Ezequiel, note y verá, verso 1. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de habas, de milo, de lentejas. No, ¿cómo dice ahí? Léalo en voz alta. Llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Gloria a Dios. Entonces la despensa, la ración que Dios tenía para su siervo Ezequiel era la palabra. Cómase el rollo del libro. Y él comió en una visión que él tuvo, y ese rollo llenó sus entrañas y dice que era dulce como la miel. Y David ya había dicho en una ocasión anterior que la palabra de Dios era como miel a su boca. Viene entonces la gran pregunta, y con esto vamos redondeando y sintetizando las ideas. ¿Cuál es la ración que usted tiene? ¿Es la ración de los esclavos? ¿Usted vive de conceptos humanos? ¿Vive de mandamientos de hombres? ¿La dieta suya es la que se elabora en los talleres de la teología?
es la que se elabora en los talleres filosóficos. Permítame decirle o darle esta noche una triste noticia: usted morirá de hambre y fracasará en su ministerio, y de nada le vale que usted egrese de este instituto o que usted tenga renombre teológico. La ración suya tiene que ser el rollo del libro. Tiene que ser la palabra, gloria a Dios. Y con esta palabra, entonces, aunque sean tan duros como el diamante, aunque sean incircuncisos de corazón y de oídos, aunque no te quieran oír, aunque sean casa rebelde, pero sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Gloria al Señor. Oh, hermanos, entonces con profetas que tienen esta provisión del cielo, podremos invadir al enemigo. Al nombre de Jesús sea la gloria. El profeta de Dios está en su secreto, está en su agenda. Cuando Jeremías se refiere al tema y hace esa descripción en su capítulo 23 de los falsos profetas de Israel, que Dios no los envió pero ellos corrían, que iban diciendo paz, paz, pero no había paz. El Señor dice: si esos hubieran sido los verdaderos profetas, que les mencionaba en uno de los comentarios, que los reyes y sacerdotes, en vista de que el profeta era el hombre que era más contundente, al final era el hombre que marcaba la pauta, entonces ellos contrataron hombres falsos que se hicieran pasar por profetas, claro, para que les predicaran cosas halagüeñas. Mire qué terrible es el hombre. Pero entonces el Señor les quita la máscara, los descubre a los ojos de todos y dice: si hubieran estado en mi secreto, si esos profetas estuvieran en mi agenda personal, estuvieran registrados acá en mi grupo de profetas escogidos, habrían hecho oír mis palabras. Gloria a Dios. El profeta, el genuino profeta, hoy hace oír la voz de Dios, no la voz de él, ni la voz del rey, ni la voz del sacerdote, ni la voz de la institución religiosa. Él es la palabra pura, la palabra encendida, el fuego. El profeta era escogido del vientre de la madre. Así se lo dijo el Señor a Jeremías, y así lo dijo Pablo, que había sido escogido desde el vientre de la madre para ser predicador, para ser maestro, para ser apóstol. Nosotros fuimos vistos desde antes de nacer, y el Señor nos ha encontrado en el camino. Es más, no lo elegimos a Él, no hemos dado el voto por Dios nosotros, Él dio el voto por nosotros, Él nos eligió a nosotros y nos dio a comer el rollo. Come el rollo, esta es tu dieta, esta es tu porción. Vea, hermanos, cuando dependemos de la palabra, no importa si hay o no presupuesto para predicar la palabra. Hermano, ¿qué haremos? No hay presupuesto, quisiéramos ganar miles de almas, pero no hay dinero. El Señor es el dueño de la plata y el oro. Yo no sé cómo, ni cuándo, ni de qué manera, si se abrirá el corralito, se cerrará, qué cosas irán a suceder, si pagarán los bonos en el 2010, en el 2015, o no los pagarán nunca. No se preocupe por eso. El banco de Dios está abierto las 24 horas del día. Atiende los 365 días del año, no hay feriados. Y no depende del gobierno de turno. ¿Sabe que muchos hermanos me preocupan? ¿Y qué gobierno irá a seguir ahora? ¿Y será que ajustan o no ajustan el dólar? Deje que ajusten o no ajusten, que pase lo que pase, el mundo seguirá de mal en peor, no se olvide de eso. Pero el que ha conocido al Señor irá de poder en poder.
de luz en luz, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Alaba el nombre de Jesucristo. Hermanos, mucho más pudiéramos ver, pero sinteticemos entonces con las palabras de Jesús que ya citábamos en un momento. Los discípulos están preocupados. Rabí, come. Pero él dice: tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Cuando él hace esa declaración, viene la gran palabra misionera. Oído a ese contexto. Estamos hablando de Juan 4, y entonces ahora el verso 35 tiene la gran interrogación. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Eso era normal. Entre ellos se hablaba de la siega de trigo, de cebada. Habría que esperar 4 meses. Eso era correcto. Pero es que Jesús no estaba pensando en esa clase de trigo y esa clase de cebada. Él estaba pensando en la cosecha de almas. Entonces los que se alimentan de cosas terrenales piensan en una cosecha terrenal. Los discípulos que fueron a comprar masita fina y pescado viejo allá al centro de la ciudad de Samaria, ellos venían pensando en la cosecha de trigo. Mire, estaban con un bocado en la boca y pensando: ¿será que va a haber trigo dentro de 4 meses? ¿Y qué tal que no haya trigo y muramos de hambre? ¿No decís vosotros que faltan 4 meses para la siega? Claro, porque ustedes piensan eso en sus estómagos. Pero yo les digo: levantad vuestros ojos y mirad, porque ya los campos están blancos para que llegue la siega. O sea, para que ustedes puedan ver más allá de su nariz, para que puedan ver más allá de su mano derecha, ustedes tienen que alimentarse de lo que yo me alimento. ¿Y de qué me alimento yo? Pues de hacer la voluntad del que me envió y de hacer su obra. Gloria a Dios. Y cuando la multiplicación de los panes, ustedes saben la solución que los discípulos dieron. Porque es que los discípulos dan unas recomendaciones terribles. Señor, la hora es ya pasada, el lugar es un desierto. Mire qué panorama tan tétrico. La hora es ya pasada, se llegó la noche, esto es un desierto. Señor, despide la multitud, que vayan por las aldeas y compren de comer. Uy, qué Salomones, muy sabios. Jesús dice: no tiene necesidad de irse. De aquí no se va nadie. Ustedes les van a dar de comer. Nosotros. Pero ni 200 denarios sería suficiente para comprar pan para esta multitud. Hagan recostar la gente. Grupos de 50. Y traen los 5 panes y 2 peces que el muchacho aquel había llevado. Pasan por la mano de Cristo, se multiplica pan y pez, y comen 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Por promedio 10,000 personas comieron esa tarde y sobraron 12 cestas llenas de pedazos. Hoy el desafío es exactamente el mismo. Nosotros proponemos: Señor, no estamos en capacidad de afrontar esta obra, esto es muy complicado. Esperaremos si el Estado hace algo por las almas. Dejaremos esto en poder de los políticos de turno, hablaremos con los empresarios más ricos, que vayan por las aldeas y compren de comer, que se vayan. Además ya está muy tarde y esto es un desierto, aquí no hay nada que hacer, cerremos esta obra. El Señor sigue diciendo: dadles vosotros de comer. Pero en realidad ellos tenían de dónde darles de comer. No, sino que era que Él les daría para que ellos a su vez repartieran a los hambrientos. A nosotros nos ha tocado la responsabilidad de darle de comer a estos millones argentinos.
José tuvo la responsabilidad de repartirle comida a todos los egipcios de los que vinieron de naciones vecinas, incluidos los mismos hebreos. Y se abrieron las puertas de los graneros y durante 7 años vinieron a buscar comida de él. Plenitud de alimento, plenitud de provisión, pues un granero mayor tenemos nosotros, porque tenemos al autor de la vida. Usted lo toma o lo deja. Esta es la ración de Dios para todo aquel que quiera servirle. En pie, por favor, vamos a orar. No sé si usted desea encomendarse al Señor y decirle que Él le renueve esa ración, que lo llene más de esa palabra, de ese conocimiento. El Dios de Elías, el Dios de Moisés, el Dios de los apóstoles, el Dios de Ezequiel, es el mismo Dios que está aquí ahora.